Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flavia Barraza, abogada especializada en Derecho de Familia, Sucesiones y Derechos Reales. Y si bien tengo una vasta experiencia en charlas, cursos, congresos y clases, es la primera vez que grabo un video para este canal. Por lo tanto, agradecería que me comenten qué temas me gustaría tratar. El tema que hoy traigo es compensación económica. Para hablar de ello, primero tenemos que hacer un breve repaso sobre esto. La compensación económica ya se encontraba legislada anteriormente en distintas legislaciones europeas y latinoamericanas. Nuestra fuente directa es el Código Civil Español. En otras legislaciones estaba contemplada con el nombre de pensión económica. Y nuestro Código Civil Comercial no lo toma como tal. ¿Por qué? Porque la palabra pensión económica se asemeja o se asimila a la pensión por alimentos. Por lo tanto, se recepta con el nombre de compensación económica. Ahora bien, la pregunta que suele formularse es si esa compensación económica tiene base constitucional y por qué se cree encontrar una base constitucional en ella. Porque el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional hace referencia a ella cuando establece la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia y menciona la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Entonces, en ese artículo 14 bis, creeríamos ver o encontrar a lo que nos estamos refiriendo, que es la compensación económica. Ello no es así, lo cual no significa de que nuestra Constitución no tenga otros valores constitucionales que sí hacen referencia y de la cual sí nos podemos servir para hablar de la compensación económica. ¿Cuáles son estos principios? La autonomía para concretar un proyecto de vida que cada uno diseña, la solidaridad que a la luz del sistema de derechos humanos se redefine como la solidaridad familiar, la igualdad de oportunidades entre convivientes y cónyuges, y ahí es donde se produce una tensión entre esa autonomía, esa libertad y por el otro lado la solidaridad de quien dedica su vida a un proyecto en común específicamente. Bien. Entonces, el Código Civil y Comercial introduce esta figura en tres situaciones. La primera está dada con el matrimonio y el divorcio, la que se encuentra regulada en el artículo 441 y 442. En segundo lugar, las uniones convivenciales, las cuales se encuentran reguladas en el artículo 524 y 525 del Código Civil y Comercial, y la nulidad del matrimonio, que están definidas en el artículo 428 y 429. Para repasar qué es o dónde está regulada la compensación económica en el matrimonio y en el cese de la misma, el artículo 441, ¿qué nos dice? Nos dice que el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que significa un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente en un plazo indeterminado. Puede pagarse, y ahí nos dice el artículo de qué forma puede esa compensación económica pagarse. Puede pagarse en dinero o con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Esa fijación está ahora contemplada en el artículo 442 del Código Civil y Comercial. Y nos dice que a falta de acuerdo entre los cónyuges en el convenio regulador, el juez va a determinar la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras. El estado patrimonial que cada uno de los cónyuges van al matrimonio y
esas formas que van al matrimonio y al cese, es decir, cuando cesa este. Luego, también va a tener en cuenta la dedicación que cada cónyuge tuvo al hogar, a la crianza de los hijos, a la industria, comercio y todas las actividades que hayan concurrido esta persona que está solicitando la compensación económica para asistir al otro cónyuge. También va a tener en cuenta si tuvo estudios, el estado de salud y también la edad de esta persona que está solicitando el otorgamiento de la compensación económica. Todos esos requisitos son los que va a tener en cuenta el juez a la hora de otorgar o no. ¿Bien? El último párrafo del artículo 442 nos dice que esta compensación o esta acción para reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses de haberse dictado la sentencia de divorcio. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a proceder para reclamarla? Tenemos que ir por vía incidental, es decir, en el mismo proceso del divorcio tenemos que solicitar el otorgamiento de la compensación económica en el caso que se trate justamente del divorcio. Ahora, ¿qué pasa? Y otro interrogante es, ¿qué pasa cuando fallece uno de ellos? Y la pregunta viene a raíz, ¿por qué? Porque la compensación económica también pueden solicitarla no solo los cónyuges, sino también los convivientes. Es decir, si una persona está en una unión convivencial, puede solicitarla, puede reclamarla. ¿Dónde están regulados estos artículos? En los artículos 524 y 525. El artículo 524 nos dice que cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Eso es igual a lo que habíamos hablado en el 441 en el matrimonio. Ahora, esta puede consistir en una prestación única, en una renta por un tiempo determinado, que no puede ser mayor al tiempo de la convivencia. Es decir, acá nos establece un límite, lo que no ocurre en el matrimonio. Bien. Es decir, si nosotros tenemos que establecer una comparación de la compensación económica que se solicita en el matrimonio y en la unión convivencial, la diferencia o la comparación es que en la unión convivencial la prestación puede ser única por renta temporaria, pero por un plazo determinado. Al igual que en el matrimonio, esta va a ser una prestación única por renta temporaria y excepcionalmente será por un tiempo determinado. Esos pueden ser los casos que, por ejemplo, una de las partes, ya sea hombre o mujer que la solicite, haya postergado, por decirlo de alguna forma, o dedicado su vida, no haya estudiado y haya dedicado su vida al cuidado de los hijos, a la crianza de los mismos, y también puede haberse dedicado al cuidado de algún familiar de esta persona a la cual nosotros les estamos solicitando la compensación económica. Esos son los casos en que excepcionalmente podría ser por tiempo indeterminado. En la unión convivencial hay un máximo de tiempo que es el de la convivencia, lo que no ocurre en el matrimonio. Las dos caducan o tienen un plazo de caducidad a los 6 meses. Nada más que en el matrimonio tiene un tiempo más preciso. ¿Por qué? Porque caduca a los 6 meses del cese o del divorcio, de la sentencia de divorcio. En las uniones convivenciales permitiría reclamar al tiempo de la muerte, lo que no ocurre en el matrimonio. El artículo 525 entonces establece una fijación judicial para la compensación económica que es exactamente igual a la del matrimonio, nada más que en el último párrafo dispone que la acción para reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses de haberse producido cualquiera de las causas
de la finalización de la convivencia, las que se encuentran reguladas en el artículo 523. Y ahí en el inciso primero vemos que una de las causas del cese de la unión convivencial es la muerte. Entonces, ¿qué más podemos diferenciar? Aquí la compensación económica se diferencia de otras figuras como por ejemplo de los alimentos, del enriquecimiento sin causa y de los daños y perjuicios. ¿Por qué se diferencia de los alimentos? Porque la compensación económica lo que se postula es el desequilibrio económico manifiesto. En cambio, en los alimentos lo que encontramos es la necesidad del cónyuge de reclamar. En la compensación económica lo que encontramos es un empeoramiento de esa situación que se produce o puede haberse producido con la ruptura. En cambio, en los alimentos hay una posibilidad económica del alimentante. Y para finalizar, lo que tenemos entonces que tener en cuenta es que para otorgar la compensación económica, el juez debe verificar primero si se cumplen los requisitos, en especial si hay una desproporción económica. Una vez determinada la existencia, debe determinar la cuantía, si esa compensación económica debe ser definitiva o temporal. Y una vez fijada, debemos saber nosotros el cómo va a ser pagada. Recordemos que también existe la posibilidad de que sea también por un usufructo, puede ser en especie, no siempre con dinero. No son requisitos entonces la existencia de hijos, la necesidad del reclamante, estar casado por el régimen de separación de bienes, debe existir un desequilibrio manifiesto que implique un empeoramiento, la causa, el matrimonio y su ruptura, la convivencia y el cese de la misma.